todos los participantes. Tengan ustedes una muy buena tarde. Para mí es un gusto y realmente un privilegio muy grande poder compartir con ustedes el día de hoy algunos minutos en los cuales vamos a aprender un poquito acerca de un plan de ventas. Como les comentaba Caterine, yo soy Santiago Morla. Actualmente yo trabajo en el área de marketing y ventas de la empresa Indubit. Entonces tengo cierta experiencia también ya con el manejo de equipos de venta y también con el tema de marketing. Adicional a eso, pues bueno, en mis funciones también he trabajado para otros departamentos de venta, por lo tanto cuento con experiencia. Y el día de hoy justamente lo que queremos hacer es conversar un poco, ¿no? Que esta capacitación también se pueda volver un poco en experiencias que nosotros hemos vivido, pues obviamente, y poder darle forma quizás a lo que el conocimiento que nosotros ya tengamos con respecto a las ventas, ¿no? Entonces, antes de poder iniciar, yo quisiera que por favor todos podamos, si es que es posible, prender sus cámaras para poder vernos. Yo ya me arriesgué a prender la cámara, se van a asustar un poquito, pero dije, no importa, lo hacemos, ¿no? Así que me gustaría que todos también, por favor, si podríamos prender las cámaras para poder vernos e interactuar un poquito mejor. Muchas gracias, Lisbeth. Gracias también, Héctor. No sé si tal vez Mónica Jiménez, Carmen Mera y Natasha Weiss nos podrían ayudar encendiendo sus cámaras. Les quedo muy, muy agradecidos. Voy a compartir la pantalla, sí, por favor, si me permiten un segundito. ¿Sí me podrían confirmar tal vez ustedes si ven la pantalla? Sí. Muchísimas gracias, Héctor. Muy amable por su respuesta. Excelente. Bueno, primero quisiera que nosotros nos ubiquemos, ¿no es cierto? Un poquito en el tema de lo que es ventas. Ustedes son personas emprendedoras, tienen un negocio, entonces sé que van a entender un poquito mejor algunos términos que voy a utilizar. Y bueno, básicamente lo que se trata en esta tarde es de definir un poquito esto de un plan de ventas, ¿no? Yo les comento y soy muy honesto, cuando yo escuché la primera vez esto de un plan de ventas, la verdad que sí me enredé. Me enredé porque había tantos componentes que uno a veces no sabe por dónde iniciar, si tiene que existir algún formato predefinido para hacer este tipo de cosas. Sin embargo, yo creo que la mejor forma de hacer un plan de ventas es, pues bueno, sentarse, como decimos comúnmente, echarle un poquito de cabeza, pero también es asentar, ¿no es cierto?, estas ideas dentro de un formato, de un plan, de un Excel, de un PowerPoint, de lo que sea, de un cuaderno incluso, para que nosotros podamos ir dándole forma, ¿no es cierto? Esta tarde quiero hablar un poquito no solamente de lo que es un plan de ventas, sino también cómo estructurar un plan de ventas, ¿no? Básicamente un plan de ventas, ¿qué es? Héctor, si por favor usted nos podría ayudar leyendo la primera parte. Claro, buenas tardes. Bueno, ¿Qué es un plan de ventas? Un plan de ventas es un documento que se establecen de manera prudente los cálculos acerca de las ventas esperadas en una empresa para un periodo de tiempo determinado. Este plan de ventas incluye elementos estratégicos y tácticos. perfecto, hasta ahí. Entonces, si podemos resumir esto de una manera más simple incluso, podríamos definir que, bueno, esto es un documento, sí, puede ser un archivo incluso, y donde nosotros vamos a poner todas las apreciaciones que tengamos sobre lo que yo voy a realizar en mis actividades comerciales. Sí, aquí yo quisiera resaltar justamente esta palabra, la palabra prudente, porque muchas veces cometemos el error de ser muy, tenemos muchos ánimos al inicio de un emprendimiento, entonces queremos realmente abarcar muchos mercados, queremos abarcar mucho público y podemos cometer errores que más adelante podrían incluso terminar decepcionándonos acerca de nuestro emprendimiento y podríamos incluso decir, esto no funcionó, quizás lo mío no es el emprendimiento, lo mío no son las ventas, lo mío realmente es otro tipo de actividades. Como dato relevante, nada más quisiera comentarles, y de hecho, yo estoy seguro que ustedes ya lo han escuchado, el Ecuador es uno de los países con un índice muy alto de emprendimientos, pero curiosamente también el Ecuador es uno de los países que tiene más deserción en el tema de emprendimiento, es decir, la gente muy pronto deja de emprender y justamente se da porque hay una mala proyección, quizás porque no se ha escogido bien el mercado meta, quizás no se ha hecho un posicionamiento adecuado de una marca
o incluso no hemos hecho un sondeo para ver cuál es el producto que mejor podría irme a mí vendiendo, ¿no? Entonces, por eso yo quiero recalcar esta palabra prudente, ¿sí? Es un cálculo prudente, ¿sí? Acerca de las ventas que yo espero en mi empresa por un tiempo determinado, ¿no es cierto? Y aquí también vamos a incluir elementos que son estratégicos y que son tácticos, que ya los vamos a topar más adelante. Tengo otro concepto acá que también me gustaría que podamos revisarlo. Por favor, si tal vez Lisbeth nos podría ayudar leyendo este siguiente párrafo. Sí, a ver, el plan de ventas es un documento que se utiliza para establecer objetivos y para desarrollar las estrategias que se utilizarán para alcanzarlos. Este documento establece un camino para el crecimiento de los ingresos y otras mediciones para el éxito. Perfecto. Acá ya se pone o se añade una parte que es muy fundamental también en todo plan, incluso en un plan de vida, en un plan de marketing, en un plan de ventas, que es el establecer objetivos, ¿sí? Es decir, ¿qué quiero lograr yo con mi emprendimiento? ¿Sí? Y cabe recalcar que los objetivos, el objetivo general puede ser solamente uno, ¿sí? Solamente uno, un objetivo general, y después pueden haber muchos objetivos específicos. Sí, los objetivos generales pues obviamente tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, tienen que ser realmente algo que nosotros podamos desarrollarlo sin ningún problema. Ahí justamente es donde nosotros cometemos un gran pecado, como les decía hace un rato, no somos muy optimistas y nos trazamos objetivos a veces inalcanzables. Decimos, yo quiero este año vender $1.000.000 y a veces hemos elegido tan mal el mercado meta que cuando vemos que no hemos vendido $1, decimos, no, fracasé, esto no es para mí. Entonces la idea es que nosotros podamos asentar sobre una realidad. ¿Podemos ser optimistas? Por supuesto, podemos ser optimistas, pero también tenemos que ser muy, muy razonables y también tenemos que ser muy cautos el momento de establecer un objetivo, ¿sí? Acá también hablamos de estrategias, igual que en el concepto anterior, ¿sí? Y vamos a utilizar estas estrategias para saber cómo voy a alcanzar yo ese objetivo principal, ¿sí? Ahora, vamos a una parte ya mucho más práctica, ¿sí? ¿Qué es lo que contiene un plan de ventas o cómo elaborar un plan de ventas? La primera cosa, ¿sí? Y la más importante es que nosotros primero debemos de definir el producto o el servicio y cuáles son mis clientes potenciales, ¿sí? Ahora, yo aquí quisiera hacer una pequeña preguntita. Buenas tardes, Carmen Mera. Sí, ahora sí le veo con la cámara y qué bueno, qué gusto. Carmen, para usted, ¿qué es un cliente? No hay una respuesta correcta, ojo, no tengamos temor en que quizás me voy a equivocar, no. Quisiéramos saber desde su apreciación, ¿qué es un cliente? Ya es la persona que va a un comercio, ¿no? O sea, a comprar algo que él necesita o que le podemos ofrecer. Perfecto. ¿No es cierto? Es una persona, sí, que obviamente va a requerir de un servicio y para lo cual, pues obviamente nos va a buscar si nosotros somos la persona adecuada, ¿sí? Entonces, un cliente potencial, de acuerdo a este concepto, dice, es toda aquella persona, ¿sí? Empresa u organización que puede convertirse en comprador de nuestros productos o de nuestros servicios. Este tipo de personas y entidades tienen que reunir una serie de cualidades dice que les va a ser más propensos a interesarse por lo que es una marca o una empresa, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner un ejemplo muy práctico. Digamos que Santiago Morle se va a poner un negocio de helados, así de sencillo, ¿no es cierto? Quiero abrir un emprendimiento de helados. Entonces, la primera cosa que yo voy a hacer es establecer quiénes son mis clientes potenciales, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este grupo de clientes potenciales, yo podría establecer que son quizás los niños, porque son un poquito más golosos, ¿no es cierto? Entonces, quizás pueda buscar una escuela, pueda buscar un lugar donde haya concurrencia de niños, pueda buscar un parque, etcétera. Y yo empiezo a bosquejar un poquito lo que va a ser mi cliente potencial, ¿sí? Es decir, el cliente que se va a enamorar de mis helados y que cada vez que tenga sed o que quiera darse un gusto de un helado diga, ah, Santiago Morla, porque sus helados es que son espectaculares. O a veces ni siquiera sus helados son espectaculares, sino que Santiago me atiende de una manera que realmente me hace sentir tan bien que yo le compro los helados.
aunque no sean tan buenos, ¿no es cierto? Entonces, ese va a ser mi cliente potencial. Entonces, vamos a tener que buscar, y muchas veces, bueno, de hecho utilizamos muchas técnicas para poder buscar ese cliente potencial. Una de ellas, por ejemplo, podría ser una encuesta, podríamos hacer un estudio de mercado. Y ojo, cuando hablamos de un estudio de mercado, muchas veces nos asustamos y decimos, no tengo plata para invertir. Porque cuando uno emprende, pues obviamente a veces lo hace hasta con los últimos centavitos que tiene para poder darle forma a un negocio, ¿no? Entonces, no es necesario contratar una gran empresa para hacer un estudio de mercado, sino que simplemente nosotros podríamos hacer una encuesta con nuestros vecinos. Ay, vecino, ¿qué tal? Oiga, ¿ha visto una heladería por aquí? Quizás, no sé, ¿le gustaría a usted comprar helados? ¿Qué tipo de helados le gusta? Los precios que quizás usted podría pagar por un helado, ¿cuáles son? Y empezamos a hacer un bosquejo chiquito, ¿no es cierto?, de lo que va a ser mi cliente y obviamente mi mercado. Entonces, esa es la primera cosa que nosotros tenemos que establecer en un plan de ventas. ¿Cuál va a ser mi producto, los helados, y cuál va a ser mi cliente potencial? En mi caso podría ser los niños, incluso también podría ser los padres que les gusta consentir a los niños, también podría ser quizás cerca de un parque los deportistas, ¿no? Tienen un poquito de sed o se quieren dar un gustito, pues un helado. De esa manera nosotros vamos bosquejando esto, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, por favor, con toda la confianza del mundo, pueden hacerla, o si quieren complementar con algo, por favor, también son bienvenidos absolutamente todos los comentarios, ¿no? Aquí la idea es ir aprendiendo juntos. Probablemente se me escape algo que ustedes sí lo saben, entonces aquí vamos aprendiendo juntos, ¿ya? Entonces, la segunda parte de un plan es hacer una proyección numérica, ¿sí? Cuando hablamos de una proyección numérica, ya vamos a ver a qué se refiere. Dice, teniendo en cuenta el producto o servicio que se va a poner a la venta, se debe prever el número de unidades a vender y su precio unitario. Para ello se pueden emplear varias técnicas. Ya vamos a ver algunas técnicas que se emplea aquí. Pero lo importante es que nosotros tengamos una proyección. Vuelvo al punto. Podemos ser optimistas, pero también tenemos que ser muy realistas, ¿no es cierto? Es decir, a ver, voy a poner mi empresa de helados, pero yo durante el mes de enero, como es un mes que hace un poquito de frío, pues la gente no siempre va a tomarse un helado porque les da miedo de enfermarse y cosas así, ¿no es cierto? Entonces yo digo, ok, me proyecto vender en este mes 100 helados, ¿ya? 100 helados y cada helado voy a ponerle un precio de 50 centavos. Entonces yo ya empiezo a proyectar y digamos que en el mes de enero yo cumplí con esa meta, cumplí con los 100 helados a 50 centavos. Entonces para el mes de febrero digo, ok, el mes de enero fue bueno, febrero tiene carnaval, ¿no es cierto? Entonces en el carnaval probablemente hace un poquito más de calor, entonces no me voy a poner 100, me voy a poner 200, ¿sí? Y 200 igual a 50 centavos. Entonces así yo voy proyectando un poco mis números y al inicio de un emprendimiento siempre es bueno hacer un análisis mes a mes, ¿sí? Ya cuando tengamos un poco más de experiencia o incluso cuando tengamos ya un histórico de nuestras ventas, es decir, en el 2021 yo vendí tantos helados, vendí 10,000 helados y entonces yo creo que para el 2022 mi proyección va a ser un poquito diferente porque ya tengo la experiencia, tengo los datos numéricos, quizás puedo contar con mucho más recursos, un poco más de dinero para hacer inversiones, entonces yo ahí recién empiezo a decir, ok, en el 2022, entonces, probablemente no venda 10,000 helados, venda 15,000 helados, porque ahora sí soy optimista con mi realidad. Digo, ahora sí, yo sé que tengo la capacidad, por lo tanto voy por lo más, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas técnicas que incluso podemos utilizar aquí, ¿no? La primera cosa, por ejemplo, es investigar a la competencia, ¿sí? Esto es súper importante. Nosotros debemos de conocer, quizás voy a utilizar un término que suene hasta feo, pero hay que conocer al enemigo. ¿No es cierto? Tenemos que conocer a quién me voy a enfrentar. Entonces, ¿quién es mi competencia? Miren, aquí es un espectro súper grande, ¿sí? En el tema de ventas o de experiencias, incluso en el marketing, es muy grande el concepto. Les comento que en alguna ocasión alguien en Estados Unidos consideraba que, por ejemplo, McDonald's consideraba que Disney era su competencia. Y cuando uno analiza, dice, a ver, ¿cómo? McDonald's vende hamburguesas, Disney no vende hamburguesas, hasta donde sabemos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué lo consideraba su competencia? Era muy sencillo, porque McDonald's decía, ok, todo aquel que sea capaz de generar una sensación de recuerdo es mi competencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la gente va a Disney, ¿por qué? Quizás porque les gusta el ambiente. Yo nunca he ido, les tengo que decir, nunca he ido, pero de las fotos que ve uno, pues dice que es espectacular.
Entonces McDonald's decía, no, nadie puede tener una experiencia especial con Disney. Yo voy a darles la experiencia especial consumiendo hamburguesas. O sea, ellos abrieron tanto su espectro que consideraban competencia incluso a alguien que no estaba dentro de su misma línea. Ahora, nosotros igual debemos investigar a la competencia. Para que nosotros podamos fijar el número de unidades, ¿sí?, que vamos a vender, podemos descubrir el volumen de venta que acumula la competencia. Y también podemos determinar la cuota que se pretende copar. En otras palabras, si yo creo que mi mercado es de 200 helados, porque en mi barrio yo he visto que todo el mundo le gusta los helados, entonces si yo sé que hay 200 personas que me consumen helados, pero la tienda del vecino Juanito solamente vende 100 porque no le da más la capacidad, no tiene los congeladores, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces digamos que él solamente vende 100. Entonces mi oportunidad real de venta serían 100, ¿no es cierto? No voy a vender más de 100 porque la tienda de Don Juanito va a vender los otros 100. Entonces, esa es mi cuota de mercado y obviamente ese es el volumen que puede también acumular mi competencia. Muchas veces decimos, no, es que yo le voy a quitar el trabajo a Don Juanito. Probablemente sí y probablemente no. Sí, probablemente no, porque quizás hay gente que está encariñada con Don Juanito, porque cuando uno va de Don Juanito, pues Don Juanito es educado, amable y ya tiene ganada su clientela. Entonces debemos de aterrizar sobre una realidad. Ok, mi cuota es 100, entonces yo trabajo con 100, ¿no es cierto? Para establecer el precio también se puede obtener un promedio de los precios de la competencia y decidir el posicionamiento en un precio superior o inferior dependiendo del valor diferencial de la oferta respecto de los competidores. Es decir, si Don Juanito vende sus helados a 50 centavos, ¿no es cierto? Podemos decir que nosotros vamos a vender a 45 para realmente ser competencia y ganarme esos 100 que todavía no se deciden dónde comprar. O quizás si yo considero que mi producto pues es demasiado bueno y yo obviamente les voy a dar un trato diferenciado, yo no solamente les voy a vender helados, sino que les voy a vender una experiencia consumiendo helados, pues entonces digo voy a venderle a 55, ¿no es cierto? Pero ya sabemos que las variables en este aspecto sí son muchas, ¿no? Si yo vendo a 55, pues puede ser que no tenga los 100 de cuota que me deje el mercado, puede ser que sea mucho menos, ¿no? Lo importante acá es que nosotros necesitamos investigar a la competencia. Actualmente, yo les comento, trabajo en una empresa de vidrio de seguridad, ¿sí? Entonces, en esta empresa de vidrio de seguridad yo manejo, pues estoy a cargo de una cartera de clientes y para mí, por ejemplo, es importante saber cómo actúa la competencia. ¿Por qué razón? Porque la competencia puede desarrollar un plan de descuentos, puede desarrollar un plan de ventas interesante, puede desarrollar algunas cosas, ¿no? Y yo necesito saber qué es lo que hace mi competencia para yo contraatacar. Es decir, ok, la competencia les da a tal precio el metro de vidrio, entonces yo me siento con la gerencia y digo, ¿saben qué? La competencia actúa así, ¿nosotros qué podemos hacer para mejorar? Entonces es importante, en muchas ocasiones incluso nos ha tocado meternos dentro de otras fábricas y hacernos pasar como clientes para saber cómo atiende la competencia, qué tan eficiente es, qué tan rápida es. Entonces nosotros hacemos exactamente lo mismo en nuestro emprendimiento. Como les decía también acá, es importante que nosotros investiguemos el mercado. ¿Sí? Entonces el mercado, ¿qué es el mercado? Es un espacio que puede ser físico, puede ser virtual, y es el lugar donde van a concurrir tanto el oferente como el demandante, ¿no es cierto? Es decir, donde hay una necesidad y yo estoy ahí para cubrirla. Entonces se pueden realizar encuestas, dice, ¿no? Encuestas a nuestro público objetivo. Y como les decía, esto puede ser muy sencillo. Puede ser una encuesta muy rápida de 2 o 3 preguntas que nos ayuden a obtener información, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tipo de helados les gusta, no? Si yo fuera la persona que voy a emprender el negocio, quiero saber, a ver, ¿qué helados les gusta? ¿Les gustan los de mora? ¿Les gustan los de chocolate? ¿Les gustan los de leche? ¿Cuál es el que más les atrae a los niños, a los padres? Y en base a eso, pues obviamente yo también digo, ok, entonces yo de los 100 helados, pues podría vender 20 de mora, porque no tengo más, no hay gente que le guste el de mora, pero a la gente le gusta el de chocolate, entonces yo voy a hacer 50 de chocolate porque sé que ahí está mi fuerte. Como se dice en marketing, es mi vaca lechera, es donde yo voy a extraer pues todo, prácticamente toda mi ganancia y donde voy a poner más fuerza, ¿no? Entonces nosotros tenemos que investigar ese mercado, tenemos que saber cómo se comporta, ¿sí? Dice, incluso dice que hay la opción de buscar estudios ya hechos, quizás si ustedes entran a la página del INEC, van a encontrar estudios de mercado inmensos sobre la población, sobre edades, sobre muchas cosas, también pueden acceder a esa información, ¿no?
tratando de obtener un intervalo de confianza amplio que minimice la probabilidad de error. Es decir, quizás no todos me van a decir la verdad, ¿no? Algunos incluso me pueden contestar por compromiso nada más, pero es importante que nosotros obtengamos una muestra lo suficientemente grande para que nuestro error en la apreciación sea mínimo, ¿no? Si encuesté 100 personas, de las 100 yo tengo mi nivel de error de 2, 3 personas que quizás sospecho que no me contestaron bien. Entonces trabajo sobre el sobrante que serían 97 y yo puedo sacar ya una estadística muy interesante para poder aplicar este plan, ¿no? Otro punto, realizar un seguimiento y corrección del plan. Todos los planes no son escritos en piedra y eso tenemos que grabarnos nosotros en nuestra mente, no son escritos en piedra. Es decir, yo puedo recurrir a mi plan cada cierto tiempo para poder hacer una corrección, tanto en la previsión económica, tanto como en el objetivo, etcétera, etcétera. Puedo hacer una corrección. Entonces, realizar un seguimiento del plan y una corrección. Como se trata de previsiones, es decir, de cosas que podrían pasar o no podrían pasar, es idóneo que nosotros realicemos una revisión del plan mensualmente. ¿Sí? No nos estresemos quizás al hacerlo por semana, porque hay semanas atípicas, no todos los días son iguales. Entonces tenemos que revisar este plan mensualmente. Y lo corregimos a tiempo si es que fuera necesario corregirlo, o vemos si es que hay desvíos, pues obviamente los vamos a redireccionar. Dice, por ejemplo, si a la final de enero comprobamos que hemos vendido mucho menos de lo esperado, tiene sentido que nosotros podamos bajar las estimaciones para los próximos meses o ajustar las acciones de ventas para tratar de cumplir con los objetivos. Es decir, como vuelvo y repito y decía al principio, ningún plan está escrito en piedra y entonces nosotros, como estamos hablando de previsiones, de cosas que no sabemos si van a pasar, entonces podemos ajustarlo, ¿ya? Hasta el momento quizás tienen alguna pregunta. No quisiera que esto sea un gran monólogo, sino más bien que podamos participar todos. Si hay alguna pregunta, pues con toda la confianza. Perfecto. Entonces, ese silencio me da a mí por sentado que todo está clarito o no se está entendiendo absolutamente nada. Una de dos, ¿no es cierto? Pero me voy por la primera. Ok, entonces la otra parte es seleccionar los canales de venta, ¿sí? Ya me pongo mi empresa de lados, tengo mi público objetivo, sé a quién voy a direccionarme. Entonces, ahora yo quiero saber cómo voy a distribuir, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser mi canal de venta? Entonces, es necesario que nosotros elijamos la manera o las diferentes maneras que haya en que se va a proporcionar el producto o el servicio a los clientes. Entonces, para ello dice que tener en cuenta la capacidad de distribución de la empresa o en este caso un emprendimiento, cuáles son los canales más eficientes, cuáles son los canales que prefiere el propio cliente, etcétera. ¿No es cierto? La idea es que la oferta de la empresa llegue al consumidor en el menor tiempo posible, con la mejor comunicación y con la mayor rentabilidad posible, ¿sí? Una experiencia que yo tuve hace algún tiempo atrás les quiero compartir. Yo tengo un amigo que durante la época de pandemia se puso a vender ceviches. Entonces yo un día, pues obviamente por ser solidario, le compré el ceviche. Él decía que el ceviche costaba $5. Yo dije, está carito, pero bueno, compremos para acolitar al amigo, ¿no? Yo compré supuestamente en $5, pero cuando él llegó acá a la casa, me dijo, ñañito, son $7. Le dije, no, stop. Le dije, ¿qué pasó? O sea, tú me dijiste 5. 2 de transporte. Ya estaba aquí. O sea, yo dije, ya ni modo. Ya saqué los $7, le pagué los $7. No fue una experiencia agradable, de hecho no le volví a comprar, porque ya me pareció un poquito exagerado el precio. Entonces nosotros cuando hacemos esta previsión de ventas, sí tenemos que tomar en cuenta que cuál va a ser mi canal de distribución. ¿Sí? Voy a hacerlo yo mismo, voy a utilizar bicicleta, voy a utilizar un vehículo, voy a mandarle a mi hijo que va a ser el encargado de la logística del emprendimiento. ¿Cuál es el medio que yo voy a utilizar para poder hacer esta entrega? Obviamente eso también podrá tener un valor, ¿no es cierto? No vamos a decir que todo tiene que ser gratis, no, esto puede tener un valor, pero obviamente eso tiene que ser un valor razonable porque debemos entender que necesitamos al principio ganar la mayor cantidad de clientes y luego pues obviamente poco a poco nosotros podemos ir incluso ya adaptando nuestro presupuesto, incluyendo esos gastos dentro del precio del helado, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ya obviamente requiere un estudio mucho más amplio sobre tema de costos, sobre tema de prácticamente es otro mundo.
Pero para poder iniciar, sí necesitamos nosotros definir cuál va a ser mi canal, ¿sí? Voy a dejar a domicilio, el cliente tiene la opción de venir a ver, entonces necesito definir eso. Eso es muy, muy importante porque muchas veces las ventas se caen porque percibimos que el vendedor no me está dando todas las facilidades para poder desarrollar el negocio. Muchas veces, y me imagino que a ustedes alguna vez les ha pasado que ingresan a una página en Facebook o ingresan a una página web y ven que no hay las facilidades, no tengo cómo pagar con tarjeta, no me explica si es que yo tengo que ir o me vienen a dejar. Entonces, cuando ya vemos que hay todas esas variables, pues lo único que hacemos nosotros es cerrar y abrir otra, ¿no es cierto? Y buscar a alguien que quizás sí me brinde esas facilidades, que el momento de la compra son muy importantes, muy, muy importantes. Ahora que estamos en esta época de pandemia, se ha vuelto mucho más interesante también, porque se han visto ustedes cómo explotó el mercado de la entrega a domicilio, ¿sí? Ahora el Uber Eats, el Rappi y todas esas empresas explotaron. Si antes tenían un crecimiento bueno, ahora se aceleraron porque toda la gente prefirió esto, la comodidad. Incluso desde el lado de las ventas fue muy interesante porque hay mucha gente que ya no tiene un local, ya no paga un local para poder realizar sus ventas. Ahora lo hace desde su casa y contrata el servicio de Uber Eats para que el motorizado llegue, se lleve el producto y vaya a entregar a la casa con toda la facilidad. Hoy en día el cliente se acostumbró a lo fácil, ¿sí? Suena feo, porque el emprendedor es el que sufre aquí, ¿no es cierto? Pero se acostumbró a lo fácil, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener todo el cuidado de ofrecer eso, esa facilidad, de una manera organizada, pues obviamente, y que sea rentable para mí como vendedor, ¿ok? Otro punto que es importante, debemos de concretar el lugar o los lugares de venta. Esto está muy atado al punto anterior, ¿no? Si la oferta se entrega al cliente o en distintas ciudades o establecimiento, es preciso hacer esa distinción en la proyección de ingresos, contemplando también estimaciones que sean distintas para cada uno. Es decir, no es lo mismo entregar en la ciudad que entregar fuera de la ciudad, o sea, va a requerir de valores distintos. Eso tiene que estar en un plan de ventas, ¿sí? Necesitamos conocer esos detalles y eso es muy fácil hacerlo, ¿no es cierto? Podemos investigar en internet cuánto me cuesta un flete de aquí a Guayaquil llevando tanto peso, cuánto me cuesta un flete de aquí a Loja llevando tanto peso, etcétera. Entonces nosotros ya con una tablita podemos más o menos tener un estimado de cuánto me va a costar. Entonces, el momento de yo vender mis helados, tengo que mandar 100 helados a Loja, yo ya sé que eso me va a costar probablemente $10 más de transporte, por lo tanto, pues esos valores yo ya puedo hacer la recarga al producto como tal, ¿no es cierto? Entonces necesitamos nosotros también tener muy claro eso. En el plan también dice recomendable justificar por qué motivos en unas ciudades o locales se espera vender más o menos que en otras, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo estoy seguro que la venta de helados en Guayaquil va a ser mucho más exitosa que la venta de helados en Quito, ¿no es cierto? Entonces, mi justificación, ¿cuál podría ser? Que claro, el clima ya es diferente, por lo tanto, la gente va a preferir tomar helados allá en Guayaquil o en toda la región de la costa, por ponerlo, ¿no es cierto? Entonces, esas estimaciones o esas previsiones necesitamos nosotros también que consten en este plan de ventas, ¿no? Otro punto, voy a determinar la fuerza de ventas. Cuando es común, ¿no? Que cuando nosotros iniciamos un emprendimiento, pues obviamente el único que probablemente esté ahí sea yo. No tengo más recursos que yo mismo. Pero quizás podríamos, si se trata de un emprendimiento familiar, podríamos determinar ciertas funciones a cada uno y que cada persona pues obviamente se haga responsable. Entonces, según las previsiones, necesitamos concretar las necesidades de personal para llevar a cabo el plan de ventas, de manera que exista coherencia entre las ventas previstas y la capacidad para adaptarlas o para alcanzarlas. Por ejemplo, yo puedo decir, ok, voy a vender 100 helados, pero a mitad de mes me veo que el tiempo me está pero copando, no alcanzo a entregar los 100 helados, con las justas llego a 50, entonces, ok, es momento de sentarme y decir, no, yo creo que voy a necesitar otra persona. Probablemente lo que le voy a pagar no sea mucho y eso ya será una cuestión también de cómo lo manejen ustedes, pero si yo veo que no me estoy alcanzando en el cumplimiento de mi meta por falta de personal, necesito tomar acciones. Necesito hacer un plan para poder contar con una persona que pueda hacer tiempo parcial, que pueda hacer tiempo completo,
quizás mi hermana que no tiene trabajo, quizás mi hijo que después de las clases se pasa solamente en el YouTube. Cualquier persona es bienvenida a sumar a este equipo de ventas o esta fuerza de ventas, ¿no es cierto? Y dice, contar con un equipo adecuado es crucial para conseguir que se cumplan las proyecciones, por lo que resulta conveniente describir las habilidades que se espera de los candidatos. Es decir, no puedo poner a todas las personas porque lamentablemente pues no todas son aptas y eso es muy lamentable, ¿no? Pero si yo veo que a mi hijo, por ejemplo, le encanta salir, ¿no es cierto? Es de los que le gusta estar paseando, ese es el de logística. O sea, a él le pongo los helados en una mochila y vaya a entregar, ¿no es cierto? Porque es hábil, lo va a hacer rápido. Si yo veo que por ahí mi hermana es buena para los números, mira, ¿sabes qué? Yo me encargo de la venta, tú encárgate de los números. Suma, resta, multiplicación y división y probablemente salimos adelante con la contabilidad de la empresa. Si yo veo que por ahí tengo una persona que es hábil para la cocina, perfecto, tú quédate en la cocina, yo me encargo de otra actividad. Es decir, nosotros tenemos que ir viendo y midiendo cuáles son las habilidades y esas habilidades tienen que estar descritas en el plan. Es decir, necesito una persona que tenga las siguientes características: proactiva, que tenga capacidad de tiempo, que sea negociador, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Vamos escribiendo ese plan para que cuando sea necesario, pues nosotros recurrimos al plan y obviamente tenemos todo ahí descrito, ¿no? Por otra parte, tenemos también el especificar el servicio de postventa. Y esto es súper importante. Les comento una experiencia. Yo hace algún tiempo atrás trabajaba, no sé si ustedes han escuchado la empresa Royal Prestige. No sé si alguna vez han escuchado de esta empresa. ¿Saben a lo que se dedica Royal Prestige? Me parece que son ventas de todo el área de cocina, ¿no? Ajá, sí, de cocina, pero en el tiempo que yo trabajaba, el fuerte de Royal Prestige eran las ollas, ¿sí? Y ellos tenían ollas que, les cuento, costaban $2,500, ¿no? Eran unas ollas súper caras, muy buenas como producto, lo que ustedes quieran, pero eran caras, ¿no? Entonces, ¿qué le daba el éxito realmente a Royal Prestige? Era el servicio de postventa. Es decir, ya me compraste y me compraste súper caro, entonces ahora a mí, ¿qué me queda? Ofrecerte quizás una buena garantía de 50 años, quizás ofrecerte un servicio, mira, no puedes cocinar todavía en las ollas porque requieres menos agua, menos aceite, etcétera, entonces te envío una persona para que te prepare una receta. Entonces la gente se sentía respaldada, decía, ok, sí, compré algo caro, pero a la final estoy obteniendo un beneficio, ¿sí? Ya aprendí a cocinar, siempre me vienen a capacitar, me vienen a limpiar las ollas. Entonces nosotros también podemos hacer lo mismo. Independientemente de cuál sea el giro de negocio que nosotros manejemos, es importante que tengamos un buen servicio de postventa. En mi caso, por ejemplo, si yo fuera la persona que estoy emprendiendo con mi empresa de helados, ¿cuál sería mi servicio de postventa? Probablemente una llamada telefónica, ¿no? Hola, Juanito, ¿cómo estás? Qué gusto. Mira, oye, ¿qué te parecieron los helados? Sí, sabes que estaban medio dulces. Ah, ya chévere, mira, y yo voy tomando nota, ¿no es cierto?, de las cosas que ellos me pueden retroalimentar para que quizás cuando yo prepare los helados ya le ponga menos azúcar. Pero a lo que yo voy es que la persona que nos ha realizado la compra no se va a sentir solamente como utilizada. Ok, ya me vendió y listo, ya pues por acolitarlo le compré. ¿No es cierto? No, sino que al contrario. En este caso la persona me va a decir, ah, qué interesante, mira, me llamó a preguntar qué tal el helado. Y no solamente eso, oye, ¿sabes qué, Juanita? La próxima semana no solamente tengo helado de mora, te comento que tengo una promoción de 2 helados por $1, qué sé yo, me invento cualquier cosa, lo planifico. O sabes qué, ya no solamente voy a vender helados, te cuento que ahora voy a vender postres. Y tal vez te encantarían mis salchipapas porque son una belleza, o sea, todo lo que nosotros podamos añadir a esa venta. Mira, y esto es interesante porque esto no tiene un costo. No tiene un costo en realidad, no voy a invertir nada realmente cuando yo hago un servicio de postventa, pero el beneficio que yo podría lograr al realizar esta actividad tan simple podría ser mucho mejor, ¿no es cierto? Podría incluso yo tener nuevos clientes, podría tener un aumento en mis ventas o incluso podría tener retroalimentación sobre lo que yo puedo ofertar en el mercado. Porque quizás mis clientes me dicen, Santiago, chévere, me encantó, pero ¿sabes qué? No haces por si acaso postre tres leches, o por si acaso, oye, no preparas secos de pollo. Entonces, yo ya puedo por ahí entrar y encontrar otro giro de negocio, ¿no? Sí, mira, yo preparo unos deliciosos secos de pollo, no te preocupes, el día martes estoy ahí con el seco de pollo.
entonces ya podemos nosotros incluso ampliar nuestro abanico de posibilidades y nuestro giro de negocios, ¿no? Mi estimado Santiago, Mónica Jiménez nos pone la palabra ollas. Dice que también podría ser. ¿Qué consideran de esto? Perdón, a ver, permítanme revisar el chat. Dice ollas. Ah, sí, sí, justamente es lo que estábamos hablando hace un momentito del el giro de negocio que tenía Royal Prestige. Excelente, Mónica, sí, justamente. Yo creo que esta marca ya es bien conocida en el mercado, justamente por eso, ¿no? Porque ahora ya, bueno, de hecho, les cuento que el otro día visité a unos amigos y ellos siguen vendiendo. Y en este año de pandemia han vendido $7 millones. Es impresionante. Pero mira, o sea, este giro de negocio es interesante, ¿no? Ahora, solamente para finalizar, y esto ya sale un poquito del tema del plan de ventas. No sé si sobre el plan de ventas tenemos alguna pregunta. Me encantaría escucharles. Quisiera retroalimentación por parte de ustedes. Si es que hay alguna pregunta, pues con toda confianza. Si hay alguna duda, con toda la confianza, por favor. Que si yo no puedo contestarla, nuestro amigo Héctor está aquí preparado también para contestarla, así que no se preocupen. ¿Alguna pregunta, chicos? Mónica, Lisbeth, Carmen, Héctor, que son los que veo ahorita en pantalla. Buenas tardes, mi nombre es Mónica. Quería consultarles porque, bueno, al inicio pienso que es un poquito complicado establecer los límites de ventas que yo voy a poder generar. Uh-huh. ¿Cómo podría apoyarme? Porque, claro, la investigación de mercado nos dijo que con una tipo encuesta, pero como para hacerlo lo más real posible, porque en la encuesta no sé qué tan fiable sea. Perfecto. Muchísimas gracias y buenas tardes, Mónica. Muy interesante su pregunta. Ahora, la encuesta sí es confiable, ¿sí? Si es que nosotros hacemos y orientamos las preguntas de una manera correcta, la encuesta sí es confiable. De hecho, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, hoy en día hay muchas encuestadoras que más o menos ya van perfilando quién es el candidato que se va a posicionar en los primeros lugares, ¿no es cierto? Ya podemos ver entonces que la encuesta sí tiene un margen de error mínimo y es confiable. Ahora, adaptándolo un poquito ya a nuestro tema, ¿no es cierto?, al tema de ventas, es interesante que nosotros hagamos justamente lo que mencionábamos hace un ratito, ¿sí? Que nosotros hagamos una investigación de la competencia, ¿sí? Por ejemplo, yo, obviamente, don Juanito de la tienda no me va a compartir la información de cuánto vende al año, porque es una información que él va a considerar que es delicada, que es, por último, es muy reservado y no nos va a compartir esa información. ¿No es cierto? Pues nosotros sí podríamos más o menos tener una idea solamente al ver cuántos clientes van a comprar en un lapso de 1 o 2 horas. ¿No es cierto? Podemos decir, ok, en 1 o 2 horas que yo he estado parado aquí, he visto que han entrado 30 personas. Supongamos que cada persona en promedio compre $3 o $4, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de $90 que don Juanito hizo en 2 horas. Entonces, a partir de ahí, recuerde que cuando nosotros estamos iniciando no vamos a tener un dato certero, porque todavía el mercado para nosotros es un dilema, no lo conocemos aún. Yo sé que los niños me van a comprar helados, pero todavía no sé cuántos. Yo sé que hay muchos niños de 8 a 11 años en mi barrio, pero no sé si los de 8 prefieren comer chicles y no helados. O sea, todavía es un dilema. Entonces, lo que yo hago es más o menos hacer una previsión. Ok, 30 clientes, $3 en promedio, $90 total. Entonces, yo ahí ya puedo sacar más o menos una medición. Y incluso, bueno, si yo ya voy más allá, como decimos, si ya hilamos un poquito más fino, sí, nosotros podemos decir, a ver, de esos clientes que entraron, ¿cuántos salieron con una funda de helado? Ya, perfecto, yo vi que de los 30 clientes, Dios mío, nadie salió con helados. Nadie salió, entonces perfecto, yo tengo un mercado grande ahí. Entonces yo sé que don Juanito no va a ser mi competencia en helados, porque de los 30 ninguno entró. Puede ser que me equivoque o puede ser que no me equivoque. O sea, quizás no entraron en esa hora, pero más tarde van a entrar. Entonces nosotros tenemos que ir viendo también eso, o sea, haciendo una previsión. Recordemos que al momento, cuando iniciamos, estamos hablando de posibilidades, estamos hablando de previsiones, y justamente es lo que les comentaba, ¿no? Después, quizás con un poco más de expertise, con un poco más de experiencia, incluso puedo decir, ok, la previsión que yo hice en enero estaba completamente desenfocada, porque me di cuenta que enero era frío, entonces la gente no compraba helados, pero en febrero me fue mejor. Y en marzo ya empezamos con el verano y entonces me fue espectacular. Y puede ser que en abril, pues en Semana Santa los niños se volvieron locos y me venían a comprar helados cada 2, 3 minutos. Entonces,
la idea es que nosotros podamos tener inicialmente una previsión que puede ser muy fantasiosa como puede ser muy real. Pero recordemos que un plan, como les decía, no está escrito en piedra, sino que más bien se va a ir regulando poco a poco, ¿sí? Eso quizás podría agotar yo. No sé si alguien tal vez del grupo, en base a su experiencia, podría compartir algo con Mónica para poder aclarar tal vez el tema. O no sé si Mónica tal vez con eso quedó resuelta su duda. Sí, muchas gracias. Más bien la parte que nos dijo que al inicio no va a ser lo más real posible, me parece importante, ¿no? Porque ya con el paso del tiempo se puede ir ajustando y se puede ir viendo lo que el cliente desea. Muchísimas gracias. Sí, y es así realmente, así nos pasa. Sí, hay veces que, bueno, cuando ya nos encontramos obviamente con un mercado más grande, pues ahí sí ya podríamos tener datos mucho más claros, ¿no es cierto? Pero cuando nos enfrentamos a quizás un emprendimiento pequeño, algo que quiero hacer yo, que quiero iniciarlo, entonces ahí sí ya tengo que basarme mucho en las previsiones, realmente sí. Pues, les pido disculpas, una cosita nada más. Soy papá de 2 niñas, así que si escuchan por ahí un ruidito, les ruego por favor me disculpen. Creo que han comido mucho helado el día de hoy, están con mucha energía. Trataré de que no hagan mucha bulla, ¿no? Así que lo siento mucho. Quizás hay alguna otra pregunta con respecto al plan de ventas. Nos gustaría que por favor no se queden con ninguna duda. Muchas veces tenemos vergüenza de preguntar y como decía alguna vez un periodista, decía, no hay pregunta tonta, tonto es el que no pregunta, decía, y eso me quedó grabado, por eso yo siempre pregunto cosas, ¿no? Porque no me gusta quedarme con... Hola, ¿qué tal, Santiago? Yo quería hacerte una pregunta. Estás apagado el micrófono. Te comento, bueno, mi emprendimiento es sobre una medicina alternativa. Entonces, como que se me vería muy complicado hacer una encuesta porque realmente la gente no conoce mucho de eso. Entonces, ahí más o menos, ¿cómo podría elaborar el plan más que todo para la investigación de la competencia y de ver la gente, ¿no? Cómo cobrar, todo eso. Ya, perfecto. Sí, bueno, obviamente tenemos que, como les decía hace un momentito, nos enfrentamos a algo que a veces es la falta de información, ¿no es cierto? Porque claro, por ejemplo, tienes tu negocio de medicina alternativa y ahora, perfecto, tengo mi producto, justamente lo que hablábamos aquí en el primer punto, ¿no es cierto? Defino mi producto, defino mi servicio, ok, ahora voy al siguiente paso, ¿cuál es mi cliente potencial? Y aquí pues juega mucho también nuestra habilidad de poder encontrar esos clientes. ¿No es cierto? Muchas veces se nos complica, pero hoy en día es más fácil. Y les voy a decir por qué. Porque hoy en día ya tenemos y contamos con tecnología. De hecho, por ejemplo, no sé si Natasha ha intentado hacer una segmentación de clientes a través de redes sociales, por ejemplo. No sé si alguna vez lo han intentado hacer por Facebook. Bueno, yo de mi parte aún no, porque recién estoy empezando. Perfecto. Verán, les comento. Esto es súper interesante porque ahora Facebook, se han escuchado, ¿no? Que está de moda esta de las políticas, las nuevas políticas de Facebook y de WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, les comento que esto no es del todo malo. Sí, para nosotros como emprendedores o como gente dedicada al mundo de las ventas y el marketing no es nada malo, más bien es positivo. ¿Por qué razón? Porque lo que hace Facebook es ayudarme, es una herramienta súper eficaz para buscar perfiles de personas. Cuando ustedes abren una página de Facebook, los que tenemos Facebook, nos damos cuenta que nos preguntan nuestra fecha de nacimiento, nuestros nombres, nuestro país, etcétera, etcétera. Pero conforme pasa el tiempo, también nosotros vamos proporcionando información, sobre todo de lugares donde estamos, lugares que frecuentamos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo funciona Facebook y a lo que quiero ir? Con el tiempo vamos a tener que digitalizarnos pues por completo, ¿no? Porque ya van a quedar prácticamente obsoletos todos los métodos de investigación que puedan haber. Entonces, ¿qué me permite hacer Facebook? Perfecto, yo cuando quiero hacer una campaña en Facebook, le digo, ok, Facebook, yo quiero buscar gente que esté entre los 18 y 30 años. Sí, ¿por qué razón? Porque yo considero que ellos, en este momento estoy lanzando números, ¿no? Pero más o menos quiero darle forma. ¿Por qué de 18 a 30 años? Porque, bueno, quizás esta gente tiene mucha preocupación por su salud.
¿no es cierto? Y hoy en día que están de moda la onda de los veganos, la onda de la gente que se cuida con medicina alternativa, que el cannabis, que etcétera, etcétera. Entonces yo digo, a ver, de 18 a 30 años podría ser una edad buena. Entonces Facebook te dice, ok, de 18 a 30 años tengo 1.000 millones de personas, sé más específico. Entonces, perfecto, entonces yo quiero personas de 18 a 30 años que vivan en Quito. Mira, ya se redujo pues obviamente la cantidad. Ahora yo quiero personas de 18 a 30 años que vivan en Quito y que tengan intereses por temas de salud. Entonces, Facebook me permite hacer una segregación, una segmentación, como lo llamamos en marketing. Y esa segmentación es súper interesante porque me va a dejar al final un resultado que termina siendo mi cliente potencial. Esto obviamente al hacerlo con tecnología es mucho más fácil porque no soy yo el que busca los datos, sino que Facebook, por un costo que a veces puede ser de $2 o $3, me permite hacer una segmentación y publicar un contenido. Es decir, yo el día de hoy, Natasha, ayúdame con el nombre de uno de los productos nada más que tú vendes, por favor. La terapia se llama biomagnetismo. Ya, digamos entonces que vamos a lanzar una promoción con la terapia de biomagnetismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace Facebook? ¿No es cierto? Me dice, ya, me da la segmentación, tengo tantas personas, ¿sabes qué? Tu mercado o tu cliente potencial son 450,000 personas, que son gente que se interesa en salud, en gente que cree en este tipo de medicina alternativa, etcétera, etcétera. Nos vamos a encontrar un espectro bien grande. Entonces, cuando tú lanzas una promoción con respecto a la terapia de biomagnetismo, esa información va a llegar filtrada, ¿sí? Va a llegar filtrada a esas 450,000 personas. Es decir, no es lo mismo lanzar mi caña de pescar al océano, donde, pues bueno, voy a pescar quizás 1 en 1,000, a que quizás lanzar mi caña a una tina donde ya están prácticamente todos los peces, donde yo sé que va a caer más de uno, ¿no es cierto? Más o menos esa comparación. Entonces, hacer una segmentación hoy en día puede ser muy fácil a través de las redes sociales. El mismo servicio te ofrece Instagram, el mismo servicio te ofrece las redes sociales como Facebook y WhatsApp, incluso ahora, ¿no? Entonces, es muy interesante. Perfecto. Listo. Entonces, no sé si tal vez contesté tu pregunta. Hacerlo de una manera manual es obviamente más complejo porque obviamente recurrimos a una encuestadora y ellos disponen de personal para hacerlo. Entonces, ahí es un poco más complejo. Y obviamente se requiere muchos recursos económicos, sobre todo, para poder hacerlo. Sí, muchas gracias. Perfecto, Natasha. Muchísimas gracias. Chicos, me toca ya entrar con el segundo grupo, pero yo no quiero despedirme de ustedes sin antes agradecerles inmensamente por su atención. Gracias también por sus preguntas y por favor, cualquier duda que ustedes tengan con respecto al tema de venta o al tema de marketing, siéntanse con toda la confianza del mundo, por favor, de poder escribirnos. Yo voy a poner aquí mi número telefónico, si ustedes me permiten también, para poder conversar, ¿sí? Y podemos aprender, podemos guiarnos, mientras más seamos, pues obviamente más aprendizaje podemos tener. De mi parte, solamente el agradecimiento a ustedes por su tiempo, las disculpas necesarias por el día de ayer que no pudimos conectarnos, pero veo que el día de hoy estamos un buen grupo, entonces realmente me quedo muy tranquilo y satisfecho con esta presentación que he podido hacerles a ustedes. Recuerdo, mi nombre es Santiago Morla, soy estudiante del último semestre de la carrera de marketing y estoy a sus completas órdenes. Muchísimas gracias, mi querido Santiago. Muchas gracias a todos ustedes por asistir. Gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.